Dicen que solo son 11 tíos detrás de un balón. Se equivocan. Ahora también son 11 tías las que crean euforia, las que alegran la vida de muchas personas. Dicen que el fútbol es el opio del pueblo. Se equivocan. Es el deporte que une a abuelos y nietos, a padres e hijos, a amigos de equipos rivales. Es el deporte de los derbis, de los clásicos, el único capaz de unir a todo un país para celebrar un mundial. Dicen que solo son goles y resultados. Se equivocan. Son estrategias trabajadas y estudiadas. Son modelos de juego que crean una identidad. Dicen que solo son partidos. Se equivocan. También son partidas de ajedrez. Pasión, táctica, amor. Lo que hace del fútbol algo más que fútbol. Esto es Jaque Márquez. Un ejemplo de vida, cuando precisamente esta enseña unas cartas que no te ves venir. El balón dejó de girar porque todo cambió, pero en ese cambio es donde Juan Carlos Unzué nos sorprendió con la mejor de sus sonrisas. Esa que ha sido capaz de transformar nuestra forma de ver un mundo que muchas veces nos ciega con situaciones mundanas, porque vivir vale la pena, incluso cuando la baraja no tiene las mejores cartas. Bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí en Jaque Márquez, por darme el placer de charlar contigo una vez más y sobre todo por dedicarme tu tiempo. Lo primero que te quiero preguntar, obviamente, para nuestros oyentes es cómo te encuentras, cómo estás. Pues primero muchas gracias, Lucía, un placer estar aquí de nuevo contigo en este podcast por primera vez, pero bueno, pues me sigo sintiendo fuerte, sobre todo en el aspecto mental, ¿no? La enfermedad, como sabéis, la ELA pues te va limitando cada vez un poquito más, en mi caso sobre todo la movilidad a día de hoy y bueno, pues lo que hace es que ya necesite ayuda para cosas tan esenciales como ducharte, secarte, vestirte, que por suerte tengo a mi mujer cerca y con ganas de echarme una mano para lo que necesite, ¿no? Cosa que se agradece muchísimo. Como te decía, en el aspecto mental me sigo encontrando fuerte, pues porque yo creo que en el fondo sigo sintiendo que le doy sentido a mi vida de una forma muy diferente, como lo he hecho pues casi durante 35 40 años, pero también muy, muy satisfactoria, ¿no? Me sigo sintiendo útil y creo que eso es lo que necesitamos todo ser humano, ¿no? Desde luego que sí, yo creo que dejas dos cosas muy claras. Una es la importancia de la familia y la segunda yo creo que es la mayor lección que nos has dado en los últimos tiempos, que podríamos decir que es que vivir vale la pena. Y yo te quería preguntar por esta frase tan famosa que ya se te otorga, ¿qué es para ti la vida, Juan Carlos? Pues para mí la vida es algo que no tenemos que desaprovechar ni un solo minuto, porque no sabemos evidentemente hasta cuándo vamos a estar aquí nunca, aunque evidentemente creo que no debemos vivir con esos miedos o temores, ¿no? A que esto se pueda acabar cualquier día, pero sí valorar, ¿no? Valorar que nada es eterno y que tenemos que intentar de disfrutarlo. Y cuando hablo de disfrutar no estoy hablando de salir de copas exclusivamente con los amigos, ¿no? O con la familia, sino disfrutar del día a día, disfrutar de tener salud, de disfrutar de poder hacer cosas a veces no tan valoradas, pues como estar con tus hijos, como estar con tus padres, como cosas simples pero esenciales, ¿no? Transmitir cariño, transmitir respeto, cosas que quizá cuando estamos ahí en la vorágine diaria nos cuesta más valorar, empezando por mí, el primero. Entonces, ahora yo lo que en esta situación en la que estoy, pues si cabe me ayuda a valorar estos detalles un poquito más, lo esencial, ¿no? Las pequeñas cosas, ¿no? Que decimos que al final, sí, sin duda son las más importantes de la vida. Yo te quería comentar, Juan Carlos, porque cuando anuncié entre mis seguidores que iba a tener la oportunidad de charlar contigo, hubo un par de personas que me escribieron por privado para comentarme que les hacía mucha ilusión escucharte,
porque bueno, se encontraban en situaciones parecidas con familiares y que para ellos pues era una especie de ánimo, una especie de vía de escape, escucharte a ti, verte con esa sonrisa que nos trae siempre, con ese ánimo. Y bueno, para dedicarles también este momento a ellos, yo quería pedirte si les pudieras mandar algún mensaje de ánimo, de esperanza, algo que tú le quisieras decir. Pues a ver, si son evidentemente compañeros de enfermedad o familiares o cualquier persona que nos esté escuchando y tenga un problema, lo primero yo creo que en este tipo de situaciones ayuda que los normalicemos, ¿no? Yo a veces percibo en muchas personas, mucha gente, que la incertidumbre, los momentos de dificultad, las derrotas en el deporte, ¿no? Se ven casi como algo personal, ¿no? Y no. Yo lo que digo siempre es que hay que normalizar que ese tipo de situaciones son parte de la vida. Incluso yo te diría, y lo repito muchas veces también, que yo he aprendido más de esos momentos de dificultad, esas situaciones complicadas, que de los éxitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en el fondo ese tipo de situaciones nos dan la posibilidad de revelarnos, de sacar lo mejor de nosotros mismos, de incluso ser, si somos capaces de superarlos, de sentirnos más capaces, ¿no? Y de esto se trata la vida, ¿no? Al final hay que tener confianza en uno mismo el primero, y tratar, pues eso, de encontrar la parte positiva de todas las cosas que lo tienen, que la acabamos encontrando si la buscamos. Entonces, yo les transmitiría a toda esa gente primero que normalicen ese tipo de situaciones que nos pasan absolutamente a todas las personas de una forma o de otra, y en este caso pues a gente que tenga un problema grave como el que yo tengo, animarle a que hay muchas cosas que aún esta enfermedad nos da posibilidades de disfrutar. Como te decía antes, nos va limitando en todo lo que es nuestras capacidades físicas, pero no nos limita en nuestra capacidad cognitiva en la mayoría de los casos. Entonces, para mí esa es la esencia, ¿no? Antes hablábamos, pues eso, ¿no? de mostrar cariño, de respeto o de recibirlo. Hablamos de que nosotros nos vamos a poder emocionar, vamos a poder sentir hasta el último día, ¿no? Y nos vamos a poder comunicar, que también eso para mí por lo menos es muy importante. Como veis y sabéis, me gusta hablar, me gusta comunicarme, y saber que en nuestro caso, cuando pierdes tus capacidades para hablar, para comunicarte, hay tecnología que nos va a dar la posibilidad de comunicarnos con las otras personas, eso a mí me da mucha tranquilidad. Entonces, que realmente valoremos todo eso, que eso es lo esencial, y que eso nos va a dar muchas alegrías, ¿no? En el transcurso de la enfermedad. Me recuerda todo lo que dices a una frase que escuché, bueno, en estos días, ¿no? Que decía que las malas experiencias al final nos llevaban a buenas oportunidades porque eran las que nos hacían aprender, ¿no? Y a veces cuando comentabas tú antes, cuando llegamos a ese momento de éxito, de creer que ya lo hemos vivido todo, que lo tenemos todo, nos olvidamos precisamente de los malos momentos que nos han hecho aprender y llegar hasta ese punto, ¿no? Y me parece una lección súper importante. Sí, además yo te diría otra cosa, Lucía, incluso que cuando llegamos vamos a decir que todos necesitamos ser un poquito ambiciosos, ¿no? Ponernos objetivos en nuestra vida. Recomiendo que no lo hagamos demasiado alejados y demasiado complicados, pero que tengamos esa motivación para levantarnos cada día y para seguir adelante, ¿no? Pero yo le animo a la gente también a que disfrute del aquí y el ahora, porque os puedo decir por experiencia personal que si tienes la fortuna de llegar a ese momento, a ese objetivo y ganarlo, o que sea exitoso de esta manera, ya no digo de lo que fuese en un momento dado o no conseguir ese éxito, pero es que incluso si lo ganas, si llegas a tener ese éxito, curiosamente el ser humano a las horas ya estamos pensando en el siguiente. Entonces, yo digo a la gente, como no seamos capaces de disfrutar de ese camino hacia los objetivos, y ese camino es el hoy, el aquí y el ahora, nos vamos a perder muchas cosas, nos vamos a perder muchas cosas interesantes.
Yo que estudio filosofía, Juan Carlos, todo esto que comentas me es inevitable recordar, bueno, conoces supongo a Aristóteles. Para él el camino hacia la felicidad precisamente estaba en el camino, es decir, no podíamos saber si éramos felices o no hasta el momento en el que nuestra vida se acaba, porque precisamente en ningún momento podemos decir 100% seguro que somos felices, sino hacer ese camino de felicidad, ¿no? De trabajárnoslo, de valorar las pequeñas cosas, los buenos momentos, y sin duda todo lo que comentas me recuerda a él, yo siempre con la filosofía detrás. Y Es que es así. sin duda. Sí, Lucía, esto hace muchísimos años, cientos de años que lo dijo, y es una auténtica realidad. Y a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que muchas veces le prestamos excesiva atención a ese objetivo, ¿no? Y ese prestar demasiada atención a ese objetivo exclusivamente hace que el día a día, pues a veces no lo valores, yo creo, en su justa medida, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, ya que estamos hablando de logros, de éxitos, del sentido de la vida, es inevitable que te pregunte y que entremos en el mundo del fútbol, ¿no? Que para mí es uno de mis sentidos y para ti sin duda lo ha sido también de diferente manera, ¿no? Porque yo soy una mera aficionada. Pero para ti, Juan Carlos, ¿qué papel tuvo el fútbol en tu vida como jugador, luego como entrenador y ahora como espectador? ¿Lo vives diferente? ¿Qué nos puedes decir de esos 3 momentos? Pues a ver, yo creo que no hay nada comparable a cuando eres jugador. Yo he tenido el privilegio de vivir esa poscarrera de jugador pues llena de éxitos, estando dentro de staff técnicos donde hemos pasado momentos fantásticos, también momentos complicados, pero que hemos podido disfrutar o que he podido disfrutar, ¿no? Entonces, aún habiendo vivido todo eso, te puedo asegurar, Lucía, que lo que se siente cuando tú eres jugador, esa sensación de ser partícipe, de estar involucrado en ese resultado, en ese trabajo de equipo, no se siente. Y me lo habían hecho saber muchos jugadores ya retirados o ya veteranos cuando yo era joven, ¿no? Y fue uno de esos consejos o de esas verdades que he podido confirmar con el paso del tiempo, ¿no? Es verdad que después, bueno, pues es una suerte poder seguir practicando y siendo tu profesión, como en mi caso ha pasado, dentro de un staff técnico, dentro de ser entrenador de porteros, como sabéis que lo fui, segundo entrenador y primer entrenador, ¿no? Quizá lo que se le acerque un poquito más a esa sensación que uno tiene cuando es jugador es cuando eres primer entrenador, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, lideras un equipo, lideras una idea, junto con todo tu staff, evidentemente, y ahí sientes que, sobre todo cuando las cosas salen bien, ¿no? Cuando ese trabajo que has hecho durante la semana, ves que el domingo, bueno, es eficaz, sale como más o menos lo habías pensado y sobre todo tus jugadores han sido capaces de interiorizarlo y de ejecutarlo después en el terreno de juego, ¿no? Entonces ahí se le parece un poquito. Y después está la tercera parte que decías, ¿no? Esta que estoy viviendo ahora, que es curioso porque a veces me sorprendo, ¿no? Y es que ahora mismo el fútbol, y quizá porque tengo otras cosas en la cabeza, porque tengo otros objetivos, ha pasado a ser un poco mi entretenimiento, ¿no? Me entretiene muchas horas, pero os tengo que decir que me cuesta mucho el poder mantener la atención durante los 90 minutos de un partido, cosa que antes, hasta hace 2-3 años, evidentemente no me ocurría, ¿no? Estaba pendiente de cada detalle, de los posicionamientos de los jugadores, sistemas, qué están haciendo en ataque, qué están haciendo en defensa, intentar pensar, ¿no? qué había podido transmitir o qué quería ese entrenador o ese equipo, ¿no? Realizar en el terreno de juego, ¿no? Y ahora ya digo, estoy con la televisión encendida, pero soy más un mero espectador, ¿no? Y además me ocurre que, claro, yo no soy de un equipo nada más, no puedo serlo, sobre todo cuando juegan equipos en los que he participado, en los que he pasado parte de mi vida, ¿no? Y a todos ellos les estaré siempre muy, muy agradecido, ¿no?
Supongo que entonces si vemos un Sevilla-Barça en la final de la Europa League, lo vas a tener bastante complicado para vivirlo y para saber con quién vas, ¿no? Sí, al final, mira, ya me tocó vivirlo el año pasado en la semifinal de la Copa del Rey, también aquí en plena pandemia, en el Nou Camp, ¿no? El partido de vuelta. No es fácil, ¿no? Entonces, yo en esta situación que estoy ahora mismo, pues lo que hago es siempre alegrarme. Y siempre voy a ir con el que gane, o si en caso de empate, si es partido de liga, pues también el empate no está mal, ¿no? Aunque ahora desde que la victoria vale 3 puntos, los empates a veces no suelen ser suficientes para ninguno de los dos equipos, ¿no? Pero ya te digo, yo te tengo que reconocer que me cuesta, ¿no? Decir, ostras, soy de este equipo nada más. Ostras, pero es que eso es complicado cuando has pasado 13 años de tu vida en un Fútbol Club Barcelona, 7 años de tu vida en el Sevilla, o en otros equipos como el Tenerife, como el Oviedo, menos tiempo incluso que de esa época de jugador, en otros equipos como entrenador, pero todos forman parte de mi vida, todos me han ayudado a ser la persona que hoy soy, ¿no? Y les estoy muy agradecidos, y evidentemente estoy agradecido al equipo de mi tierra, ¿no? Ese sí que hay un punto de cariño, ¿no? que siempre lo mantendré, ¿no? Al final, Osasuna fue o me dio la posibilidad, pues, de convertir mi sueño en realidad, ¿no? De hacerme profesional, de debutar y de retirarme. El último jugué en Osasuna, como sabéis, o muchos sabrán, y si no les informo, jugué mi primer partido de liga y mi último partido de liga, ¿no? Con lo que eso conlleva. Sin duda, y puede que precisamente en eso, que a veces olvidamos, sea lo más bonito del fútbol, ¿no? El hacer una carrera en diferentes equipos y que a veces, pues, el aficionado no termina de entender, ¿no? Porque el fanatismo siempre está ahí. Pero yo siempre digo que a mí, por ejemplo, que yo soy muy culé, por encima del Barcelona me gusta el fútbol. Y si otro equipo juega muy bien y tiene una historia futbolística en cuanto a evolución táctica, que es lo que a mí me apasiona, que me gusta, lo voy a reconocer, ¿no? Porque al final eso forma parte también de nosotros y nos ayuda a crecer. Te escuchaba antes, Juan Carlos, hablar sobre tu etapa como jugador y luego el cambio a entrenador, y me resulta inevitable pensar en un momento muy actual en el Barcelona, que es con la llegada de Xavi, ¿no? Y bueno, quería aprovechar para preguntarte qué te está pareciendo este Barça de Xavi. Pues sigo pensando que está creciendo, que llegó evidentemente en una situación complicada, pero no diferente en la mayoría de las circunstancias a otros momentos de la historia del Fútbol Club Barcelona, y además a momentos que yo he podido vivir desde dentro, ¿no? Y estoy hablando desde mi llegada en el 88, después de una situación muy complicada, como fue el motín de la Esperia en el 88 con Johan Cruyff, en una situación difícil que él fue capaz, junto con los jugadores, pues de dar la vuelta, ¿no? La llegada en 2003 de Frank Rijkaard también era un momento muy complicado, no solamente deportivamente, sino también económicamente, le recuerdo a la gente, ¿no? Y a los culés sobre todo. Después la llegada de Pep y la llegada de Luis. Ninguna de ellas han sido fáciles. Yo creo que la dificultad añadida que ha tenido Xavi, bajo mi punto de vista, y creo que es importante desde dentro sobre todo, es que a diferencia de todos estos momentos que yo he explicado y estos entrenadores que llegaron, él lo ha hecho a mitad de temporada. Y esto no te da la posibilidad de poder trabajar un poco tu idea, de transmitir e interiorizar detalles en el equipo, en los jugadores, ¿no? Entonces, esa dificultad añadida, bueno, pues ha tenido que soportarla Xavi. Y bueno, lo que vemos que junto también con los últimos fichajes que se han hecho, sobre todo jugadores pues que pueden ser trascendentes, ¿no? Como los que han llegado en el mercado de invierno, pues el equipo también ha mejorado. Yo diría más que el juego del equipo, más que lo que generaba o genera, vamos a decir, la definición. La definición, sobre todo para mí, en área rival, ¿no? Yo creo que el equipo ya estaba jugando un fútbol pues muy de la idea de Xavi, muy de la idea del Barça,
pero le faltaba, vamos a decir, poder hacer efectivo todo ese juego. Y nos suele ocurrir que cuando tú generas mucho pero no eres capaz de materializar, parece que todo se viene abajo, ¿no? Y hay muchas cosas que se hacen bien, pero no se valoran, ¿no? Entonces, bueno, ahora estos últimos partidos lo que estamos viendo es que al equipo le está costando un poquito menos el ser efectivo, el hacer goles, y eso además lo que genera es una confianza y una autoestima individualmente y colectivamente muy grande, que estoy seguro que la van a aprovechar de aquí a final de temporada. Sin duda. Y Juan Carlos, yo te añadiría, porque escuchando ayer a Xavi después del partido, decía él, por ejemplo, el caso de Frenkie de Jong, que le hemos visto muy buenos partidos en las últimas temporadas. Le costó un poquito arrancar con Xavi, pero bueno, los últimos partidos la verdad es que está dando auténticas exhibiciones, ¿no? Y Xavi lo ponía como ejemplo para destacar que cuando él llegó había conceptos básicos que en el Barça se suelen dar por sabido porque se trabajan en la Masía, que el equipo no tenía, y Frenkie era uno de esos casos, ¿no? ¿Tú crees que...? Bueno, sí, dime. Sí, que puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Y además si lo dice Xavi, seguro, ¿no? Al final, sí, aquí se ha trabajado mucho detalles, pues como dónde posicionarte, dónde recibir la pelota, cómo te perfilas para recibir esa pelota. Son pequeños detalles que en muchos casos, en muchos sitios no se les da importancia, y aquí en el Fútbol Barcelona siempre se le ha dado, sobre todo los años que yo he estado formando parte, ¿no?, de los staff técnicos. Entonces, él me imagino que se refería un poco a esos pequeños detalles, ¿no? Frenkie de Jong, para mí, tiene unas capacidades espectaculares. O sea, a mí me encantó el fichaje cuando llegó. Como dices, este año quizá ha sido su año un poquito más bajo en cuanto a rendimiento, aunque últimamente se le ve un poquito más suelto, ¿no? Con más confianza y, como no, pues siendo más trascendente también para el equipo, ¿no? Pero en definitiva sí, son esos pequeños detalles que él requiere un poquito de tiempo para ir transmitiéndolos y que los jugadores los vayan interiorizando, ¿no? Porque no todos, a pesar de estar en el Fútbol Club Barcelona, pues tienen, vamos a decir, esos detalles interiorizados, ¿no? Sin duda. Tiempo, precisamente, eso que destacas tú, creo que es lo que le falta a este Barça, ¿no? Porque vemos que va corrigiendo detalles con Xavi, que van ganando confianza, son una generación muy, muy joven, a pesar de ser muy talentosa. Pero, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo crees tú que necesita este Barça para volver a competir por todos los títulos? Bueno, yo diría que lo del tiempo es un problema no solamente del fútbol, ¿no?, sino de la sociedad, ¿no? Nos hemos convertido en seres tan impacientes que todo lo queremos no de hoy para hoy, sino casi de hoy para ayer, ¿no? Y eso es imposible. Y cuando estamos hablando de cosas y de conceptos como lo que estamos hablando, futbolísticos, esto no es llegar a casa, darle al on y al off, y ya todo funciona o deja de funcionar, lo que no era interesante, ¿no? No es así, no es tan sencillo, ¿no? Pero también es verdad que los entrenadores tenemos que ser conscientes de que tiempo vamos a tener poco. Yo creo que una de las circunstancias que a mí me gustaron de la llegada de Xavi es que yo tuve la sensación, y puedo estar equivocado, de que él iba a tener un poquito más de tiempo que cualquier otro entrenador que viniese. Vamos a decir, el entorno del Barça le va a dar ese extra de tiempo que a otros entrenadores sería mucho más complicado. ¿Por qué? Pues por quién es, por lo que ha hecho como su etapa de jugador y por lo que genera de confianza también, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener Xavi? Pues hombre, yo diría que esta temporada no debería ser una temporada que se le debería tener en cuenta lo que consiga. Claro que, hombre, pues si podemos estar entre los 4 primeros en Champions, en la Liga, sí, evidentemente, pues ahora en la Europa League pues podemos llegar, ojalá, a esa final y ganarla, pues sería fantástico.
pero yo creo que los resultados de esta temporada no deben ser los que condicionen nuestra idea sobre lo que va a ir consiguiendo Xavi. Yo creo que sí, la temporada que viene, evidentemente, ya tendrá esa presión pues, de lo que es el Barça y de lo que necesita el culé pues, para estar satisfecho, ¿no? Esa es un poco mi opinión, ¿no? Pues la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo, pienso exactamente igual. Creo que primero esta temporada habría que recuperar, bueno, esos detalles básicos, esa idea de juego, esa confianza, sobre todo la confianza, y empezar a trabajar ya de cara para la siguiente. Hablabas antes también, Juan Carlos, de la efectividad en el área, ¿no? Algo que hemos visto que al Barça le está costando no solo en la de ataque, sino también en la de la defensa, ¿no? Una defensa un tanto frágil en los últimos tiempos y una posición que yo creo que te resulta bastante cercana, ¿no? Como es la de portero. Quería preguntarte por el caso de Ter Stegen, porque está siendo muy cuestionado, ayer mismo tuvo otro pequeño error, la afición parece que no tiene mucha paciencia con él, está siendo más cuestionado de lo normal y como antes precisamente hablábamos, se está olvidando todo lo que Ter Stegen le ha dado al Barça. ¿Qué opinas tú de esta situación, Juan Carlos? ¿Cómo ves a Ter Stegen? Bueno, primero, Lucía, te diría en relación a la pregunta que me has hecho y al comentario que has hecho que en un tipo o en una idea de juego como la del Fútbol Club Barcelona, tú estás muy condicionado por cómo atacas para poder ser eficiente en cómo defiendes o cuándo defiendes. Me explico, al final la tipología de jugador que hay en el Fútbol Club Barcelona es una tipología desde hace muchos años muy parecida. Jugadores muy capaces, sobre todo cuando tiene su equipo la pelota, más cerca de nuestra área o más lejos de nuestra área, ¿no? O cercano al área rival, ¿no? Ese yo creo que ha sido la mayor virtud que han tenido los equipos los últimos 30 años del Fútbol Club Barcelona. Entonces, claro, si ese ataque no es ordenado, si no es un ataque pues relativamente capaz de llevar al equipo junto hacia la portería rival, eso hace que la defensa sea mucho más complicada. Porque en la mayoría de esos jugadores que estoy hablando y que tiene el Barça y ha tenido, su mejor virtud no era defender, incluso teniendo la mejor actitud posible, ¿me entiendes? Y el mejor posicionamiento posible no es a veces suficientemente eficaz. Entonces hay que hacer mucho hincapié, y sé que Xavi lo está haciendo y lo comenta muchas veces en las ruedas de prensa, de atacar lo mejor posible para ser sobre todo lo más eficientes posibles en esa presión tras pérdida. Aprovechar el desgaste del rival a través de tenerlo sometido mucho tiempo cerca de su portería, aprovechar ese cansancio para recuperar la pelota de forma rápida cuando realmente la hemos perdido, ¿no? Y muchas veces en ese tipo de situaciones, en ese cambio, es cuando se hace más daño, pero no ahora solamente. Si echáis la vista atrás de los mejores años del Fútbol Club Barcelona, con Luis, con Pepe, incluso diría hasta con Johan, al final ese momento siempre ha sido importante. Entonces, vamos a decir que contra mejor ataque el Fútbol Club Barcelona, más eficiente va a ser en los temas defensivos. Dicho esto, no me olvido de Ter Stegen, de la pregunta que me has dicho. Y yo le diría, no os diría que solamente, que la gente no se olvide de lo que ha hecho. No es que se olvide de lo que ha hecho, sino que tenga confianza en lo que nos va a dar Ter Stegen aún. O sea, yo tengo, seguridad absoluta, porque lo conozco desde que llegó, he estado ahí dentro con él unos cuantos años, sé de su actitud, sé de sus capacidades y muchas veces no nos damos cuenta que cuando el equipo no está bien, cualquier jugador individualmente no es fácil que se pueda mantener en un estado óptimo. Si a esto le sumas además que anteriormente la retina la gente tiene pues esa capacidad que ha tenido Ter Stegen, como la tuvo Víctor Valdés en su momento, de ser trascendentes,
claro, en el momento que ya no lo son, a la gente es que le parece error cualquier situación o cualquier jugada, ¿no? Y bueno, una cosa es, pues eso, no ser lo suficientemente trascendente y otra cosa es, pues desconfiar, ¿no? Yo animo a la gente sinceramente en que sigamos confiando en Ter Stegen y veremos que si el equipo es capaz, como se está viendo ya, de hacer una mejora, también él va a mejorar. Estoy completamente seguro, ¿no? Esas dinámicas de equipo al final acaban pudiendo con las dinámicas personales o individuales, ¿no? En muchos casos y sobre todo si son negativas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sigo confiando en Ter Stegen porque, aparte de que creo que como portero, en lo que a nivel clásico se le pide a un portero que es parar, creo que Ter Stegen tiene mucho que dar. Yo es que admiro muchísimo su capacidad con balón para ser un jugador más de campo. Es que yo creo que eso, yendo al mercado, es muy difícil encontrarlo. Ya lo tuvimos con Valdés, lo estamos teniendo con Marc. Y creo que el Barcelona, porque se habla de ir al mercado por un segundo portero, y aquí es donde quiero comentarte la segunda cosa, creo que el Barcelona no va a encontrar esa capacidad de ser un centrocampista desde la portería, como ha tenido en los últimos años, salvo que tal vez eche el ojo a la cantera, donde hay dos chicos, Juan Carlos, Iñaki y Arnau, que sinceramente yo creo que ahí está el futuro del Barcelona y el posible relevo de Ter Stegen para dentro de unos años, ¿no? ¿Qué piensas tú de Iñaki y de Arnau? A ver, no los conozco como he conocido a otros porteros en esa fase, pero sí les he visto jugar a ambos y los dos son porteros con capacidades para desarrollar toda esa problemática que le genera el fútbol del Barça, ¿no? Son jugadores capaces, porteros capaces de resolver cualquier tipo de situación. Dicho esto, al final lo que necesitas también es confiar, que venga un entrenador que en un momento dado sienta que ese es su portero y adelante con él, ¿no? Entonces, esto ocurrió en el pasado y seguro que volverá a ocurrir, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues tuvimos suerte de hacer ese trasvase de Víctor Valdés con la llegada de Claudio Bravo y de Ter Stegen. Ter Stegen pues, nos está demostrando que puede hacer prácticamente toda su carrera aquí en el Fútbol Club Barcelona. Yo tengo esa confianza y como dices, yo la única cosa que discrepo un poco, Lucía, es que no es tan difícil, o sea, encontrar ahora porteros con las capacidades para desarrollar el tipo de situaciones que se le dan o que genera el juego de Fútbol Club Barcelona, no es tan difícil. Hace 30 años o hace 20 años era más complicado, incluso hace 15 o hace 10. A día de hoy los porteros ya tienen unas capacidades innatas, naturales, muy completas. Porque al final los chicos jóvenes de los últimos años, el mismo Arnau, estos chicos jóvenes que ya están en el Fútbol Club Barcelona, al final, como nos ha pasado a todos, miramos hacia arriba y queremos ser como los que están en primera línea, ¿no? En el top, ¿no? Y claro, cuando tú miras a Ter Stegen, o miras a Neuer, o miras a Courtois, Oblak es otro tipo de portero porque su equipo juega de otra manera, ¿no? Pero Ederson, ¿no? Del City, por ejemplo. Ves muchos porteros con esas capacidades. Entonces, independientemente que tu equipo o incluso tu entrenador no te pida eso, tú lo vas a llevar a cabo. Porque en el fondo imitamos, entre comillas, ¿no? Hay una época de nuestra vida o yo por lo menos así lo viví, que tú lo que tratas es de imitar a ese portero que te llama la atención, ¿no? Y haces cosas que él hacía. Y bueno, después evidentemente cada uno somos una historia y cada uno tenemos nuestras cualidades, ¿no? Pero esto suele ocurrir. Entonces, en ese sentido yo creo que tiene que haber menos temor. O sea, hay muchos porteros a día de hoy en el fútbol mundial que tienen las capacidades para desarrollar el tipo de juego que necesita o que requiere la idea del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero eso está muy bien, pero yo animo a la gente a que sigamos teniendo confianza en los que tenemos, en Marc y en los chicos jóvenes.
Perfecto. Juan Carlos, opinamos igual en todo, ¿eh? Esto tiene que ser, vaya, una conexión. Esto no, si es bueno, no sé si es bueno, Lucía, También, tenemos que discutir. también es cierto, también es cierto. Bueno, ya que estamos con el hilo del Barça, ¿no? Y este nivel creciente, te quiero preguntar sobre uno de los grandes debates que hay en los últimos días, sobre todo por las buenas actuaciones que está teniendo el Barça de Xavi en Europa League. Unos dicen que se tiene que centrar en la Liga, otros que tienen que ir a por la Europa League. Y yo digo que porque hay que elegir, que la vida está llena de grises, no tiene que ser blanco-negro, ¿no? ¿Qué piensas tú, Juan Carlos? ¿Debe Xavi centrarse en quedar el Barça entre los 4 primeros y entrar en Champions? ¿Ir a ganar la Europa League o ambos? Sí. A ver, Lucía, mira, yo por experiencia te digo que para lo que es el día a día de un equipo, evidentemente un entrenador tiene más posibilidades de transmitir su idea. Ya hemos dicho que Xavi ya empezó con una problemática de llegar a mitad de temporada. Si tú tienes semanas largas, si tú no tienes partidos entre semana, evidentemente tienes más tiempo para transmitir esa idea, para entrenar y que esa idea sea eficaz en menos tiempo. Pero por otra parte, cuando tú juegas miércoles domingo y el Fútbol Club Barcelona y los jugadores están acostumbrados a ello, lo que te genera también es una confianza, porque si tienes muchos partidos miércoles domingo, lo que estás es pasando de eliminatorias, ya en la fase que estamos de la temporada, eso te genera también una autoestima, una confianza enorme, como lo que ayer ha generado, ya no solamente por pasar a la siguiente eliminatoria o tanda, sino estoy seguro en los jugadores de cara al próximo partido que van a jugar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar seguir tratando de ganar absolutamente todos los partidos que tú inicias, y tú no vas a entregar. En el Barça no se ha entregado nunca una competición. Al final se le ha dado importancia a todas las competiciones y a veces cambiando de jugadores, porque también es verdad que cuando tú juegas ese nivel y ese volumen de partidos y a día de hoy es enorme esa cantidad de partidos, tienes que hacer cambios, pero los jugadores que están en la plantilla del Fútbol Barcelona son jugadores capaces de poder resolver situaciones como las que se van a encontrar y partidos como los que se pueden encontrar. Entonces, yo evidentemente sería de la idea de tratar de seguir en las dos competiciones lo máximo posible, ¿no? Y bueno, al final dices, esto que ha generado ayer, como te decía, va a ayudar a que estemos mejor preparados para el partido del domingo, porque nuestra autoestima, sobre todo la estima del equipo, será mucho mejor. Entonces ya estamos generando algo que ayude en la liga, ¿no? Sin duda, en el camino al ganar, cuanto menos va a dar confianza, además de asentar lo que se trabaje, pero sobre todo confianza. Juan Carlos, seguimos en clave Barça, pero quiero hacerte una pregunta cambiando de sección. Quería saber tu opinión y cómo valoras la influencia del Barça femenino en esta revolución que se está creando en el fútbol femenino. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Pues tengo una opinión de que me parece fantástico. Me parece fantástico que sigan haciéndonos ver esa revolución. Y la mejor forma de hacernoslo ver es jugando como juegan. Y yo debo reconocer que cada vez me gusta más ver también partidos, evidentemente del Barça estoy viendo más, y que estamos hablando del primer nivel, pero es que veo partidos con un ritmo, con una idea de juego y con unas capacidades fantásticas. Entonces, yo creo que están en el camino y tienen que aprovechar, ¿no? Además, este momento, porque esto funciona, esta sociedad funciona así, cuando ganan como ellos han ganado, como ellas han ganado, ¿no? Y el triplete, y están ahí, está pues Alexia pues en todos los premios. Tiene que aprovechar, ya no solamente como hace, disfrutar de esos premios, sino enviar también su mensaje, ¿no? Y un mensaje que realmente es real, es lo que ella siente y lo que tiene que ir transmitiendo a la sociedad. Y después, pues seremos el público los que definiremos en un momento dado
cuánto de interesante o no nos parece, ¿no? Al final esto está, el fútbol, el femenino y el masculino está, vamos a decir, condicionado pues ahora mismo por las televisiones y por el público que asiste, ¿no? Al final el fútbol tiene la trascendencia que tiene pues porque es algo que en la mayoría de los casos hemos practicado todos alguna vez y es, bueno, como una sensación de ser partícipe, de estar involucrado en algo, en este caso en un club o en una idea de juego. Entonces, vamos a decir que todo eso ayuda a que tenga una trascendencia muy grande. De todas maneras, yo les diría también a las chicas que no se impacienten, ¿no? Vamos a decir que este cambio, esta revolución que ellas están haciendo, no se consigue en 2 días, pero ni esto ni nada. Y sobre todo yo les haría ver un poco la hemeroteca también de lo que fue el fútbol masculino pues allá en los años 80. Yo me acuerdo de los años 80, en mis inicios, yo aún no era profesional, pues de tener que ir a jugar un partido que jugaba el primer equipo, hicieron una huelga porque en aquel momento se pedía pues algo tan esencial como sentirnos unos trabajadores y que tuviésemos paro y que tuviésemos una serie de derechos que no se tenía. Eso no fue fácil, eso no llegó en 2 días también. Entonces yo sobre todo lo que les animo a todas es a que sigan siendo perseverantes, pero sobre todo que sigan siendo perseverantes en el terreno de juego, porque si ellas en el día a día son capaces de mejorar sus cualidades, de cada vez dar un espectáculo de más nivel, esto es lo que realmente va a arrastrar a la gente a los estadios también y a ver esos partidos, ¿no? Eso es lo que necesitan, y eso ocurrió en el fútbol masculino y ¿por qué no va a ocurrir en el fútbol femenino? Como digo, a mí por lo menos me están enganchando. Desde luego, de hecho ya podríamos decir que está ocurriendo porque ya vemos cómo llenan estadios, ¿no? El Barça femenino que ya pueda llenar el Camp Nou, yo creo que eso es todo, vamos, un logro ya y sin duda una primera gran piedra, porque como tú dices, esto prácticamente es el principio de un largo camino, pero yo, por ejemplo, que lo vivo muy de cerca porque soy relativamente joven, tengo 21 años, pero cuando yo era pequeña el fútbol femenino todavía no estaba ni de lejos tan asentado, ni había tantas oportunidades como hay a día de hoy. Al final lleva mucho trabajo, pero yo estoy segura de que el resultado final y como hablábamos antes, sobre todo el disfrutar de este camino, de ir viendo crecer a estos equipos y sobre todo a personas que las niñas, y no solo las niñas, sino también los niños puedan tomar como referentes a futbolistas, a jugadoras y que pues un chico sea su ídola Alexia en lugar de Messi, ¿no? Que no se vea eso como extraño, eso también forma parte de la educación, ¿no? Y sin duda, vaya, estoy de acuerdo contigo en que es un camino muy provechoso y que creo que va a llegar muy lejos. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Por supuesto, agradecer a Juan Carlos pues tanto su confianza como su tiempo para estar hoy aquí charlando este ratito conmigo para que vosotros lo escuchéis. Espero que hayáis disfrutado y bueno, por un problema de conexión él no va a poder despedirse, pero bueno, en nombre de Jaque Márquez le agradezco muchísimo el haber estado hoy aquí, seguro que es la primera vez de muchas, y a todos los que habéis estado ahí escuchando, espero que hayáis disfrutado mucho y ya sabéis que en los comentarios espero con cualquier sugerencia o duda que queráis plantear. Y bueno, la frase con la que quiero acabar este podcast es la lección más importante desde mi punto de vista que nos ha dejado y nos está dejando Juan Carlos Unzué, que es vivir vale la pena, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos afrontando. Muchísimas gracias a todos, os espero en los próximos programas y no lo olvidéis, vivir vale la pena. Esto es Jaque Márquez.